Bueno, buenas tardes, licenciado José Luis Aguirre y Alberto Hernández. Vamos a iniciar el, el evento, por favor. Perfecto. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciados. Buenas tardes a todos los colegas y amigos presentes a esta conferencia titulada Procedimiento de faltas por incumplimiento de las disposiciones presidenciales. Primero que nada, hay que agradecerle al grupo de profesionales unidos por el derecho por haber accedido a la petición que se realizó por medio de los estudiantes del Centro Universitario de Santa Rosa. A los asistentes deben comentar su nombre en los comentarios de la transmisión de Facebook Live. Las preguntas se realizarán al concluir la ponencia. Se le da la bienvenida al licenciado José Luis Aguirre, quien es el que tendrá las palabras de inauguración de esta conferencia. Tengan todos una buena tarde, reciban un cordial saludo desde Chiquimulía, Santa Rosa, y por supuesto un cordial saludo de parte de nuestro rector, el ingeniero Murphy Pais, y de nuestro señor director, el ingeniero Cristian Aguirre, quien esperamos que se pueda incorporar en el desarrollo de la presente conferencia. Quiero extender un sincero agradecimiento al grupo de profesionales unidos por el derecho por apoyar esta actividad a través de una solicitud que se hizo, que sabemos que es de mucha importancia para todos los profesionales y para los estudiantes del derecho también, desarrollar este tema tan importante como es lo relacionado al procedimiento de faltas por incumplimiento de las disposiciones presidenciales. Agradezco sinceramente también al estudiante que fue el enlace, el coordinador para llevar a cabo esta conferencia, Henry David López García. Y por supuesto, un sincero agradecimiento al maestro Werner Alejandro García, quien será el conferencista en esta ocasión. Nuestro sincero agradecimiento a todos los que están apoyando y por supuesto agradecer también a todos los que están participando en esta videoconferencia. Sin más preámbulo, pues en mi calidad de coordinador académico del Centro Universitario de Santa Rosa de la Universidad de San Carlos de Guatemala, doy por inaugurada esta videoconferencia y que todos podamos obtener el mejor provecho. Un saludo para todos. Bueno, y ahora un poco de la hoja de vida del maestro Werner Alejandro García. Cuenta con un doctorado en Ciencias Penales en el año 2013. Cuenta con 2 maestrías, una en Ciencias Forenses y la otra maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Tiene un diplomado en centroamericano sobre reforma procesal penal, otro diplomado en enseñanza superior frente a la crisis de los paradigmas tradicionales y los paradigmas emergentes del siglo XXI. Es abogado y notario de la Universidad San Carlos de Guatemala.
en el año 2008. Doctor Werner, lo dejamos en la palabra. Muchas gracias, Alberto. ¿Me escuchan? ¿Me escuchas allá con tu persona? ¿Me escuchan? Alberto. Sí. Muy bien. Bueno. Vamos a las personas, vamos a dar una instrucción general. Debido a que muchos están en Zoom y los que se encuentran en Zoom actualmente, tal vez puedan solo salir, no salir del navegador de Zoom, sino ingresar a la página de Facebook Live de Unidos por el Derecho, colocan su nombre y entre paréntesis ponen la palabra Zoom. Eso quiere decir que están en Zoom. Debido a que el día de hoy no vamos a hacer links de asistencia por medio de Google Forms, va a ser directo los que ya se inscribieron, porque ya tenemos la inscripción de todas las personas. Quiero agradecer al centro universitario. Hace algún tiempo llegué antes de la pandemia por allá a dar una conferencia y le tengo mucho cariño al centro, y cuando se fue realizada la solicitud, la atendimos, y siempre con el apoyo de Unidos por el Derecho, que es quien nos está apoyando con la transmisión en este momento, tanto en Facebook Live como en Zoom. Aunado a ello, también al finalizar la presente disertación, un miembro del equipo que será designado por Unidos por el Derecho, el licenciado David Duarte de Izabal, nos va a hacer una invitación al próximo evento que tenemos en agenda para que sigan contribuyendo y también sigamos aprendiendo todos los días. Vamos a iniciar. Muy bien. Vamos a iniciar con el evento, con el webinar de videoconferencia. Para mí es un gusto con ustedes compartirles el procedimiento de faltas por incumplimiento de las disposiciones presidenciales. Para muchos será un tema muy sencillo, para otros será un tema un poco más complejo, pero siempre vamos a ir aprendiendo y vamos a aprender todos los días. Yo siempre he dicho que todos los días vamos a aprender. Cada caso, cada situación es independiente. Pueden haber casos similares, pero nunca iguales. Siempre hay sujetos, hay situaciones muy diferentes en lo que son, pues, los procesos penales. La conferencia de procedimiento de oficio de faltas, vamos a iniciar con unos antecedentes. Los antecedentes más importantes dentro de el procedimiento de faltas se encuentran en el año de 1994 en el sistema penal democrático, porque se establece ese sistema penal democrático y en el cual pues todos nosotros podemos ya gozar de garantías muy importantes dentro del proceso penal guatemalteco. A partir de ese año pues se limita lo que es a 5 etapas que todos conocemos, y en este caso pues es la etapa preparatoria, la etapa intermedia, el juicio, impugnaciones y ejecución. También se incorporan procedimientos específicos o procedimientos especiales al Código Procesal Penal, y la etapa preparatoria pues se ve subordinada por la noticia criminis, que en este caso nosotros sabemos que puede ser por una prevención policial, cuando es flagrancia, por una querella, por una denuncia. Ahora ya tenemos procedimientos específicos, que sería una acusación
en el procedimiento de juicio, en el procedimiento de delitos menos graves. También puede ser un procedimiento simplificado. Y ahí van haciendo lo que es el andamiaje procesal penal que actualmente tenemos. Existen dos modelos en el sistema de derecho penal, el inquisitivo y el acusatorio, pero Guatemala adopta un sistema mixto. Hay situaciones dentro del derecho procesal penal que son acusatorias y algunos que todavía estamos en el tiempo inquisitivo. En el año de 1997, el Congreso de la República modifica el artículo 488, que es importante para el juicio de faltas. En este caso, ese artículo 488 fue reformado por el artículo 47 del decreto 79-97 del Congreso de la República, y este entra en vigencia el 23 de octubre de 1997. Algo muy importante que se da dentro de este antecedente, pues es básicamente el principio de oralidad. Y en este caso me voy a referir al principio de oralidad, debido a que ahora es mucho más fácil, pues es rápido, hay una ausencia de delegación de funciones, porque ahora el juez es el que controla la audiencia y no como antiguamente se hacía en el sistema inquisitivo, que todo era por escrito y lo resolvía el oficial, el notificador, y muchas veces el juez no estaba. Entonces ahora lo que hace es que el juez está frente a la judicatura y pues ahí está el acusado, el incubado, con su abogado defensor, que va a ser muy importante que yo me voy a referir a eso, y básicamente la autoridad denunciante, que en este caso va a ser los agentes de la Policía Nacional Civil o cualquier persona que haya sufrido agravio. En este caso muy importante, se puede también establecer las menos posibilidades, pues, de que haya un falso testimonio o que la persona, pues, pueda mentir porque no lo están viendo y se deja el papel. Ahora se da la oralidad. También hay una reducción, pues, del número de errores con respecto al proceso escrito, porque antes pues podía haber un error y tardaban días, meses, años en enmendarlo. Ahora pues los errores se advierten en el momento al utilizar la oralidad. También se observa la aplicación del principio contradictorio para que las partes puedan decir sí, yo fui, no fui, yo sí fui, esa situación tan especial que nos conlleva a poder defendernos materialmente. También contribuye a una mayor cultura forense, porque ahora todo lo que se debe de probar, si es científicamente, pues va a ser por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Hay poca formalización, hay mayor control y familiarización de los ciudadanos con la justicia, y esto es importante porque ahora, pues todas las personas dentro de el proceso penal moderno, es importante que ahora pues estamos sujetos al control de la sociedad. Nosotros como guatemaltecos pues ahora repudiamos algunas conductas, reprochamos estas conductas y pues utilizamos las redes sociales para señalar cuando lo importante es un proceso penal. Pero ahora bien, la justicia se ha, a través de los medios de la tecnología de información, se ha podido captar esa situación tan importante que es poder tener el control y la familiarización de la justicia. Saber que en el momento que hay un acusado, pues la persona puede en cualquier momento obtener tal vez una videograbación en algún canal y poder observar el juicio. Como pasó en algunos juicios del proceso penal en Guatemala muy famosos, fueron transmitidos diariamente, y algunas veces extractos de los noticieros que nos dicen cuántas personas detuvieron por la infracción del toque de queda, cuántas personas han ido tomando, han ido bebidos bajo efectos alcohólicos manejando vehículos, portando armas de fuego sin licencia respectiva.
que son faltas muy comunes dentro del proceso penal. Me voy a referir también a los convenios internacionales en derechos humanos y por qué son tan importantes. Bueno, los convenios internacionales de derechos humanos se encuentra la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José, Costa Rica, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de los cuales Guatemala es parte, ha ratificado, y al mismo tiempo Guatemala pertenece a ese cúmulo de derechos humanos en diferentes materias, porque ya se encuentra ratificado. También se encuentra actualmente un proyecto de reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia Penal, denominada Reglas de Mallorca. En este caso muy importante, Guatemala también es miembro de la Organización de Naciones Unidas. Y ahora nos vamos a referir a un caso muy especial en materia internacional que no muchos conocen, pero que es de importante aplicación para el pueblo de Guatemala y para nosotros, abogados o personas que pues de alguna u otra forma estudian ciencias jurídicas y sociales, y el pueblo de Guatemala que tenga ese conocimiento que por una falta puede la persona pues quedar detenida. En este caso nos vamos a referir al informe 28-96, caso 11.297 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en este caso es la muerte y detención de Juan Hernández Lima. Juan Hernández Lima, en el año de 1993, con 38 años de edad, agricultor, una persona que no sabía leer y escribir, fue detenido por la Policía Nacional, en ese entonces era Policía Nacional, el 26 de abril de 1993, en compañía de otras 4 personas más, y pues estas personas bebían y escandalizaban en la vía pública. Por lo tanto, fueron consignadas estas personas y fueron remitidas a un juzgado de paz. En este caso, pues fueron juzgados por las faltas contra las buenas costumbres, y él, junto a otras 4 personas más, pues admitieron los hechos en el juzgado de paz de faltas de ramo penal y fueron condenados. O sea que ellos confesaron ante el juez y dijeron, sí, mire, vamos bebiendo, escandalizando, y pues vinieron y aceptaron los hechos y confesaron, como se que dice vulgarmente en el caló guatemalteco, se declaró confeso, y de que estaban escandalizando y estaban bebiendo licor. Entonces el juez de instrucción de paz en ese momento, violentando derechos internacionales, garantías constitucionales y derechos inherentes a la persona humana, pues fueron sentenciados cada uno a 30 días de prisión conmutables. Durante este proceso penal se pudo evidenciar que Juan Hernández Lima no contó con una defensa técnica adecuada, violentándose un debido proceso, violentándose un derecho a un abogado defensor, violentándose un derecho humano a la libertad. Pero ¿qué pasó con esta persona? Pues con Juan Hernández no tuvo dinero para pagar la multa, que en ese entonces pues fue fijado en 20 quetzales, y aproximadamente, según el informe del arzobispado, pues eran $3 en ese entonces. Entonces, que eran 2 quetzales por día para cancelar durante los 30 días de prisión. En ese entonces, Juan Hernández Lima, al ser insolvente, pues después no tuvo otra instrucción más que mandarlo al centro preventivo de la zona 18. En este caso, el 2 de mayo de 1993, Juan Hernández Lima fallece a consecuencia de un edema cerebral y un ataque de cólera. Y esto es para las personas, para que hagan conciencia, que no anden afuera de sus casas,
que no piensen que la enfermedad en algún momento, el COVID-19 es un invento, o muchos piensan que eso no nos puede llegar a dar, pero en ese entonces, imagínense en el año de 1993, era cólera. O sea, cólera era una enfermedad mortal. Y pues básicamente esta persona no recibió asistencia médica adecuada y ahí es donde fallece. Incluso cuando varios abogados vamos al preventivo, en donde se encuentra, creo, si no estoy mal, al fondo, en donde se encuentra el director, está la placa conmemorativa a favor de Juan Hernández Lima, y se advierte que ese caso no debe quedar o no debe volverse a dar. Se puede establecer que Guatemala, ser miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene competencia y esta comisión hace una valoración sobre el caso de lo que es Juan Hernández Lima. Y Juan Hernández Lima se evidenció que básicamente se dio lo que es un antecedente, que fue el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras, Neira Alegría versus Perú, que son casos importantes antes de 1993, donde se violentaron garantías especiales, incluso la de tener acceso a un abogado, a tener también la defensa de un recurso adecuado, porque la persona pudo haber recobrado su libertad. Y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace una alusión a la Corte Europea de Wild, OMS y Bersi versus Bélgica, el caso Foti versus Italia y caso Corlinaro versus Italia. En este caso nos referimos que Guatemala, al tener un caso tan emblemático que es la muerte de Juan Hernández Lima, por no ser tratado a tiempo, si retrocedemos en la historia, ¿qué hubiera pasado si Juan Hernández Lima hubiera tenido un abogado defensor, alguien en las ciencias penales y tuviera esa experiencia, como la mayoría de abogados que nos encontramos y nos saludamos en la torre de tribunales diariamente? Ahí trabajamos. Un saludo muy cordial a esos colegas, también a los auxiliares judiciales, que hoy a los jueces de turno, que les toca velar por este tipo de hechos y resolver la situación jurídica. Pero en el año de 1993, específicamente regresando al tema, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también toma de base en lo que es la Corte Europea de Derechos Humanos, pues ha establecido que a Juan Hernández se le violentaron primero el derecho al debido proceso, a un plazo razonable, al derecho a la libertad y seguridad personal, al derecho de acceso a la justicia, a un recurso efectivo, porque ahora, como les decía en el antecedente, el artículo 488 se reformó y pues ahora, gracias a esa reforma, tenemos un procedimiento de faltas mucho más sencillo, en el cual pues dice la ley, vamos a entrar más adelante a eso, pues la forma que se puede de dar la libertad de la persona, incluso si se llegara a dar una sentencia, pues cabe un recurso de apelación. Tiene que haber un tribunal competente, pues en este caso era un juez de instrucción de paz penal, y también pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ese año se da lo que es el control de convencionalidad, que este control de convencionalidad que ahora es tan famoso, pero en el año de 1993 se hacía alusión, y este control de convencionalidad nace en la doctrina y emerge de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, concretamente en un primer caso que era entonces el juez Sergio García Ramírez, quien dio un voto razonado en el caso Mirna Marchand versus Guatemala, y hace referencia pues a un régimen convencional que obliga a todos los órganos del Estado
haciendo especial mención al control de convencionalidad que efectúa la Corte Interamericana. Pero no es solo mencionar los convenios o solo mencionar qué derechos tiene en cada convenio, no. Es aplicar esos convenios a la situación actual. Por ejemplo, la prisión preventiva. El día de ayer nos hablaba el doctor Renato Vanelli sobre la situación importante de la prisión preventiva y de los retos que tiene América Latina. Y hoy, al estar en tiempos de pandemia, también puede darse una vulneración por parte del Estado de Guatemala al tener personas detenidas sin tratamiento médico que pueda afectarse su derecho a la libertad y su derecho a la salud, en virtud de que es importante que este tipo de procesos, que es el procedimiento de faltas, el juicio de faltas, entonces he aplicado para que se pueda hacer. Ahora bien, ya pasamos el principio de oralidad y ahora vamos a entrar al juicio de faltas. Bueno, el juicio de faltas en sí, pues es un procedimiento ante un juez de paz en el cual básicamente se va a suscitar por hechos que la ley define como faltas, siendo un procedimiento sencillo, rápido, y ya que algunas sanciones pues son de arresto, multa y algunas tienen penas accesorias. Nuestro código procesal penal hace la diferencia entre el delito y falta. En este caso, nuestro código procesal penal pues tiene un sistema bipartito en el cual como único carácter distintivo entre el delito y la falta es el elemento de la pena y la competencia del juzgamiento. Aunado a ello, ¿qué es la falta? Bueno, pues la falta pues son las acciones de las cuales los supuestos contenidos en la norma penal son hechos de poca o ninguna importancia, pero son resueltas ante el juez. Algunas veces hemos leído el artículo 11 de la Constitución Política de la República y pues algunos tratadistas o algunos guatemaltecos han dicho que no se debe a la persona consignar por una falta, sino darle su formulario de multa. Pero básicamente las disposiciones presidenciales son una fuerza de carácter de ley que no podemos violentarlas. Y por lo tanto, acá al nosotros estar fuera de nuestras casas, fuera de nuestras residencias, en el horario no permitido, estamos cometiendo un injusto penal, que es sancionatorio al ser una falta, y la falta, pues básicamente la tiene que juzgar un juez. Sí, y eso es de pensarlo mucho porque todo lo hemos visto y lo hemos vivido en la torre de tribunales, el hacinamiento que tenemos en el juzgado, y no es porque sea tardado el proceso, sino que simple y sencillamente, pues la cantidad de detenidos es muy grande, y aparte de eso, en un proceso puede existir que hayan entre 5 a 6 personas en una causa. A pesar que la Corte Suprema de Justicia ha hecho esfuerzos en crear un juzgado de paz pluripersonal con 2 jueces y que llevan al mismo tiempo audiencias, pero también no solo faltas ven ellos, también ven delitos. Entonces también hay un ministerio público que está saturado porque tiene que pues estar tanto en el juzgado de primera instancia como en el juzgado de paz. Entonces todos los actores que llevan una correlación pues llega un momento donde van a estar ocupados. Aunado a ello también, eso es lo que debe tener la aprobación guatemalteca, que por la falta sí pueden ser conducidos a un juzgado de paz. Y ahí, ¿y en dónde se encuentra regulado? Bueno, en el artículo 35, segundo párrafo
del Código Penal establece que únicamente los autores son responsables de las faltas cometidas, excluyendo a ellos los cómplices o encubridores. También no solo son punibles, pues las faltas, solo son punibles las faltas consumadas. Por ende, no existe ni se da la tentativa en esta clase de hechos. Muy importante, ¿ya? Muy importante. Ahora bien, vamos a familiarizarnos con un tema. Entonces el tema viene la pena de arresto. ¿Y qué es la pena de arresto? Bueno, la pena de arresto, según Guillermo Cabanellas, indica que es la detención provisional del presunto reo, del presunto encausado, incoado, encartado. Esa persona que ha realizado una acción delictiva en la cual debe ser detenido temporalmente y puesto a disposición de un órgano para que sea resuelto. Pero la pena de arresto también se encuentra en el artículo 41 del Código Penal dentro de las penas principales, que en estas son la pena de arresto y la pena de multa. En el artículo 42 encontramos las accesorias, en el 45 el Código Penal. Y básicamente, pues la pena de arresto consiste en la privación de la libertad personal hasta por 60 días. Ya, ese es el arresto. Se aplica únicamente a los responsables de las faltas y se ejecutará en lugares distintos de los destinados al cumplimiento de la pena de prisión. Regresando al tema anterior, al caso que fue condenado Guatemala, entonces esta persona fue enviada al centro preventivo de la zona 18. Sí, se cumplió esa parte, pero se incumplieron demás garantías. Ahora bien, la conmuta, para que entendamos qué es la conmuta. Pues la conmuta es la conmutación, es el trueque, el cambio o sustitución de una cosa por otra. En términos penales, pues la conmutación es cambiar la pena de prisión por dinero en efectivo y por dinero, pues yo recobro mi libertad. Entonces es el cambio de arresto por un pago de dinero, pecuniario, dinerario. Esto lo regula el artículo 50 del Código Penal. En este caso, pues son conmutables la prisión que no exceda de 5 años, que tenga la pena de arresto, y esta se regula entre 5 quetzales mínimo y 100 quetzales máximo por día. También atendiendo a las circunstancias del hecho y a las situaciones económicas. Yo he observado en la práctica, y no me dejarán mentir los abogados defensores, que pues hay muchos jueces de paz que pues al observar que las personas no tienen ingresos, o también hay personas que pues en algún momento las disposiciones presidenciales fueron bien difíciles, cerraba el país durante 3, 4 días, entonces era imposible la locomoción para el sistema bancario y también para esas situaciones especiales que era la familia. Entonces ahí se podía dar una situación importante, es que muchos jueces, pues atendiendo a esas circunstancias del hecho y condiciones económicas, aplicaron y muchos dejaron en libertad simple o bajo promesa simple a varios sindicados. Tuve la oportunidad de varios juzgados en Misco, en Guatemala, en los juzgados de turno, porque era imposible pues realizar algún pago o porque realmente las transferencias bancarias pues estábamos en toques de queda muy especiales o restricciones muy difíciles de las que actualmente vivimos. Pero ese es el criterio que tiene el juez, o sea, el juez es el que puede aplicar atendiendo las circunstancias del hecho y las condiciones económicas. El artículo 52 del Código Penal pues nos ilustra que consiste en el pago de una cantidad de dinero que el juez fijará dentro de los límites legales. Eso aunado, también hay que hacer la integración del artículo 6 del decreto 6-96, que hace un incremento al mínimo y máximo en 5 veces su valor, a 5 veces su valor, y este se encuentra vigente desde el año 1996.
pero no se aplica porque actualmente pues el principio de la ley más beneficiosa al reo pues no se aplica esta disposición, porque si no se imaginarán cuánto tendría que pagar una persona para poder salir si en dado caso acepta lo que son los hechos. Ahora bien, ¿por qué hablamos de un juez de paz penal? ¿Y por qué no un juez de primera instancia? Pues el Código Procesal Penal es claro en decirnos sí, en este caso, la competencia o a quién se le atribuye el juzgamiento de las faltas, pues es el juez de paz, y esto se encuentra en un fundamento legal, que es el artículo 41, 43 del Código Procesal Penal, literal número 1, artículo 44, literal A, y el acuerdo 3-2006 de la Corte Suprema de Justicia, que habilita a los juzgados de turno. También es importante hacer la anotación que hay una clasificación para aplicar el juicio de faltas, ¿ya? En este caso, nos encontramos frente a el libro tercero, y eso se encuentra de las faltas en el Código Penal y los delitos cuya pena principal es la pena de multa. Por ello es que el juez o el juez de paz tiene esa competencia importante de poder aplicar ese juicio de faltas. Hay algo importante que debemos anotar, y en este caso son los aspectos previos a lo que es el juicio de faltas. Y en este caso vamos a hablar sobre los principios que informan el juicio de faltas como tal. En este caso está el principio de oralidad, que ya nos al inicio lo desarrollamos, el de inmediación, porque el juez va a estar presente, también va a estar presente pues los agentes captores, en algunas veces o algunas veces no están porque tienen que seguir con su trabajo, tienen también que realizar algunas situaciones especiales, están de descanso, pero no es requisito indispensable o requisito sine qua non para que se lleve a cabo la audiencia, o simple y sencillamente también se encuentre lo que es una autoridad denunciante o un agraviado. Tiene que haber un derecho de defensa, publicidad, que todos los actos son públicos, y debe de haber un principio de contradictorio, porque por ejemplo, en este procedimiento, pues el juez no es tan formalista porque amonesta al sindicado, al incoado, para que se conduzca con la verdad. Y no es un juramento, sino solo dice, mire, lo amonesto para que se conduzca con la verdad. Y ya sabrá si la persona o la defensa técnica hará lo que es, hará uso de su derecho de defensa o no lo hará. El juicio de faltas como tal tiene aspectos previos que realizar. Y en estos casos, lo más importante que tiene que revisar el juez es leer el parte policial o la noticia crimen, por qué fue la persona puesta a disposición. Y en este caso hará una lectura de todo el parte policial, haciendo su alocución de importancia y explicándole en palabras más sencillas a la persona que se encuentra detenida por qué es el motivo. Ese motivo o indicio racional suficiente para hacer una imputación, en este caso va a ser el parte policial, lo que hayan puesto los agentes aprensores, lo que ellos ilustran, y considerar pues esa probabilidad de que esa persona haya participado en la comisión de la falta. También verificar, el juez debe de verificar pues si la persona no necesita el derecho a un intérprete, porque hay algunas personas que no tienen el dominio del del idioma español, y se necesita un intérprete para hacer traducción si en ese caso la persona no dominara el idioma español.
También el juez debe de verificar y el otorgamiento de que el detenido goce de una defensa técnica adecuada. Esto es importante porque en algunas regiones del país, en la práctica yo he visto que se les vulnera a los indicados su derecho de defensa a tener un abogado defensor y debe de proveérseles uno. Si no, regresamos a lo que pasó con el caso que explicábamos antiguamente y estamos faltando y violentando un convenio internacional, porque la muerte de Juan Hernández Lima, que es un antecedente muy importante para el proceso de faltas, para el juicio de faltas, en ese caso, pues los jueces de paz no pueden obviar tener una defensa técnica adecuada. Hay algunos lugares del país que es importante notar que no hay defensa pública penal. Y tampoco también por la lejanía no hay abogados en ejercicio. Pero sí es importante hacer los esfuerzos y las comunicaciones necesarias para que todas las personas cuenten con un abogado, sea particular o el Instituto de la Defensa Pública Penal, porque tenemos que cumplir un control de convencionalidad que no nos lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos o los tratados interamericanos o los tratados internacionales de esta época, sino ya vienen de mucho antes, desde que Guatemala decide adoptar los convenios y someterse al ejercicio punitivo y también garantizar los derechos universales de todas las personas. Entonces, esos son los aspectos más importantes que debe notar un juez de paz. Si en dado caso, pues la persona quiere un abogado y no ha llegado, pues esta persona puede pedir la suspensión de su audiencia para que sea asistido por un profesional del derecho. Es un derecho que no se puede negar. La base legal, pues del juicio de faltas, ese procedimiento, es el artículo 488 del Código Procesal Penal. Y pues en este caso son pocos artículos, son 4 artículos, pero de los cuales se desprende un andamiaje legal muy importante. Y bueno, ¿cómo se inicia el procedimiento? Pues debe de siempre de haber alguna persona que haga una que violente o en este caso no haga caso, incumpla de las disposiciones presidenciales o del catálogo de faltas que tenemos en el Código Penal. Y la primera es la más recurrente, que es por la detención, y se aplica el artículo 6, 11 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En este caso, pues se da la flagrancia. También puede ser por una orden de aprehensión, artículo 24 bis del Código Procesal Penal. Puede ser también por citación. Ahora tenemos juzgados de paz pluripersonales, que en Guatemala funciona el primero, el segundo pluri, y pues este puede ser por denuncia o remisión de expediente por el Ministerio Público. Los casos más recurrentes en la práctica pues son las lesiones leves que se convierten a una falta contra las personas. Es muy recurrente. Ahora bien, dentro de este proceso, dentro de esta tramitación de este juicio, pues el juzgador ya estando en la audiencia, pues debe de hacer una constatación por parte del juzgador para ver que no haya ningún daño a la integridad física del sindicado. Durante mucho tiempo hemos visto en las redes sociales que la Policía Nacional Civil pues ha tenido un poco de brutalidad policial. Algunas veces ha usado la fuerza y en otras ha sido necesario porque han habido casos, o todo lo hemos visto en los videos que circulan, pues no se puede comparar una persona de 1,80 m, capacidad de fonía, contra 2 agentes que son de mediana estatura. Entonces tiene que usar la fuerza y capturarlo, más si las personas se encuentran en estado de ebriedad. Ahora bien, si se hace el uso excesivo, pues el sindicado goza el derecho de que sea revisado por el médico del Instituto Guatemalteco, del médico del Instituto de Ciencias Forenses.
También en esto, porque si el juez advierte que hubo alguna ilegalidad o no había razón suficiente, no había causas importantes para su detención, puede certificarlo conducente en contra de los agentes aprensores. Entonces es muy delicado para los agentes aprensores que también nos están viendo esta noche, que deben de hacer el uso de mínima fuerza, deben de tratar la manera de pues hacer la consignación e inmediatamente llevarlos al juzgado de paz. Y si presentan, yo he visto algunas prevenciones que indican los agentes aprensores, que la persona va con dos escoriaciones o que va con alguna situación de alguna quebradura o por algún hecho y en la misma prevención dice que se le brindó los primeros auxilios por los agentes o se llamaron a los bomberos voluntarios y pues que el propio sindicato a viva voz indicó que él no quería asistencia médica. Pero esas ya son situaciones que se desarrollan en un proceso en concreto. La comunicación asertiva para el sindicato, que el sindicato entienda qué está pasando. Ya, por ahí algunos sindicados, pues que por ser la primera vez que estar detenidos, pues entran en shock nervioso. Hay personas pues que se quedan pues impactadas de lo que se puede ver en la torre de tribunales, porque no es fácil llegar al juzgado de turno y que hayan 60 personas en ese espacio de carceleta donde se va a guardar una detención provisional en lo que el juez va a decidir, pues si le da libertad o no le da libertad. También la advertencia de sus derechos, el derecho a un trato digno, el derecho de publicidad de la audiencia cuando pues llegan los medios de comunicación, hacen alguna transmisión o llega algún familiar o alguna persona que tenga interés sobre el mismo proceso, observar la audiencia. También es importante en ese entonces, cuando ya está, entramos a las órdenes del presidente de la República y empiezan el decreto 5-2020, fecha 6 de marzo del 2020, donde se hace un estado de calamidad pública, donde nos restringe derechos y también pues nos protege bienes jurídicos tutelados importantes como es la vida y la salud. Algunas personas pues dirán, no queremos el toque de queda, no queremos el estado de calamidad, pero realmente nosotros no sabemos o no tenemos hasta cierta certeza en qué momento a todas las personas nos puede llegar a dar esta enfermedad o cualquier otra enfermedad que sea mortal. Y lo único que está haciendo el presidente de la República dentro de sus funciones, dentro de sus mandatos, pues es hacer la suspensión de actividades, tanto en sector público y privado, dar horarios y prohibición de ventas y consumo de alcohol, que es importante. Todas las personas debemos de ser y debemos de acatar las disposiciones. Si bien es cierto, de nuestra residencia podemos consumir o ingerir licor, pero no podemos salir a la calle a hacer escándalo o pretender salir a la calle y manejar nuestro vehículo en horarios que no son permitidos. Claro que hay excepciones, como por ejemplo, en varios casos que se han visto en la práctica de tribunales, las personas que vienen del campo, vienen de laborar, les agarró el tiempo, pues ahí puede darse un principio de comprensión de la norma, porque básicamente las personas trabajan al día y ahorita se ha restringido a todos los niveles. Entonces se ha hecho algunas excepciones, como por ejemplo el caso de comidas, el caso de insumos médicos, los bancos también, recientemente se publicó. Entonces nos hacen, el primer estado en la historia, pues fue un horario de 21 horas a 5 de la mañana, y pues en ese momento todo el mundo corrió a los supermercados, corrió a tiendas de cercanas a su hogar, y pues hicieron todas las cuestiones de abastecimiento para permanecer en sus casas. Posteriormente, pues del decreto 5-2020 nacen los acuerdos gubernativos, y ellas son las disposiciones presidenciales.
El primero es el de fecha 21 de marzo, pues que en este horario, pues la restricción fue de 4 de la tarde a 4 de la mañana. Yo recuerdo bien ese momento, porque los primeros 3 días, pues estuvo silencio, toda la gente trató de cumplir, pero ya posterior a ello, pues empezaban las llamadas a mi móvil, que tenían pues personas detenidas, tenían que ir a realizar pues los procedimientos al juzgado de turno. También durante el horario de restricción, entre casi las 15 horas a 16 horas, se dieron más auge los accidentes de tránsito, porque todas las personas pues querían llegar a sus destinos, usaban vías en otro lado, en contra de la vía, se cruzaban los rojos por la ansiedad, y pues aquí también se da la prohibición de venta de consumo de alcohol. Posteriormente pues vienen las disposiciones del 28 de marzo, y pues aquí sí se puede establecer el horario de mercados, la prohibición nuevamente de consumo de bebidas alcohólicas. Después vienen las disposiciones presidenciales del 3 de abril, que empiezan las locomociones por domicilio, interdepartamentos, ya, restricción de viajes personales, transporte pesados, acudir a lugares públicos, prohibición y venta de consumo de alcohol. En este caso, la Semana Santa la tuvimos que pasar nosotros encerrados, pero fue por cuidar nuestro bien jurídico tutelado, que era la salud y la vida. Después, el 12 de abril de 2020, pues ya empiezan las nuevas disposiciones, que en este caso pues es el uso obligatorio de mascarilla, y mucha gente, pues algunas personas fueron detenidas por no llevar mascarillas al juzgado de turno, cosa pues que ahí es así, es una sanción. Y en dado caso, pues se proveyó los talonarios a los oficiales de policía para imposición de multas, horario de restricciones de locomoción, pues en este caso se levantan las restricciones al servicio de comida a domicilio, pero no al consumo de licor. Y eso es muy importante porque yo he atendido algunas dudas y también he atendido algunas situaciones en que si se puede vender licor en lo que es el horario de restricción, y la respuesta es no, no se puede vender porque lo único que está autorizado en el toque de queda, en este caso estamos de 6 de la tarde, actualmente 6 de la tarde, 5 de la mañana, lo único que puede circular es comida a domicilio, farmacias. Expendio de licor no se puede ni para llevar, puede ser antes, o sea, en el transcurso, antes de la restricción sí se puede hacer la venta, pueden comprar, pueden hacer sus pedidos, pero ya después del toque de queda, las restricciones son imperia ley, o sea, duras el lex, dura con el derecho, porque básicamente lo que se quiere evitar es de que si haya expendio y consumo de bebidas, las personas al estar influenciadas por efectos de licor, pues ya su comportamiento cambia, y estas personas pues son las más recurrentes en los juzgados de faltas de turno. Después surgen las del 19 de abril, y pues surge también restricciones de locomoción por departamentos. Los mercados ya tienen un poco más de libertad, de 4 de la mañana a 12. También se advierte por parte de cadena nacional del presidente que es cerrar los mercados que no acaten las disposiciones. Después vienen las del 26 de abril y siguen prohibiciones de consumo de alcohol, incluso más temprano, de 3 de la tarde a 4 de la mañana. Y posteriormente, pues ya venimos a las nuevas restricciones, que pues ya han sido prórrogas y de plena vigencia. Actualmente, pues estamos en un estado de calamidad que también ya ha ratificado el Congreso de la República próximamente. Se anunciaron las nuevas disposiciones y ahora sucede algo muy importante. Las disposiciones cambian y ahora es por circulación de placa de vehículo, placa de par impar, y pues debemos de respetarlo, salvo se tuvieran las excepciones que ha contenido
las disposiciones presidenciales para poder circular. Aunado a ello, también exige la Policía Nacional Civil en puestos de registro, porque me ha tocado en el ejercicio de la profesión, cuando, por ejemplo, mi vehículo es de una placa que no corresponde al día y me paran, pues la gente de la policía de tránsito ya va con la multa. Entonces me dice, ¿a dónde va? Yo sé quién es. Mire, buenos días. Fíjese que yo tengo un detenido, tengo una audiencia. Enseño mi carnet respetuosamente porque los abogados tenemos que ser respetuosos. Somos también, según el código de notariado y también las leyes especiales, debemos de tener una conducta intachable y más ante los servidores públicos. Debemos de identificarnos, de decirle, mira, aquí está mi carnet, mi constancia de colegiado, que voy para una audiencia o voy para a una situación de emergencia, tengo una audiencia en el juzgado de turno o en el Ministerio Público, ¿ya? Pero, ojo, muchos me han preguntado los abogados, mira, ¿puedo circular hoy? Si vas al súper, no. O sea, el abogado puede circular siempre y cuando sea inherente a sus atribuciones como abogado. Si el carro no le toca circular y va a ir al súper o va a ir a la gasolinera, pues no lo puede hacer, porque no está haciendo algo inherente a su cargo. Pero si va a un juzgado, va a dejar un memorial, va a la Corte de Constitucionalidad. Yo he leído también algunos colegas que dicen que sí, que la policía me ha parado, que me amenazaron, pero es importante también que nosotros como abogados, pues, digamos a las personas hacia dónde vamos, qué vamos a hacer, porque los policías en el buen Chapín no son adivinos, ¿ya? Y a mí me pasó, yo le hablé al policía, mire, fíjese que voy a la oficina, tengo que ir a mi oficina donde está situada y después voy al juzgado de turno. Ah, bueno, pues que le va bien, mucho gusto, que le va bien. Y pues me voy a transitar. Igual es para las personas que se dedican al sistema bancario, que se dedican a comida, que se dedican a lo que es insumos médicos, tienen que andar identificados. Yo he visto en la calle que mucha gente tiene rótulos en los vehículos, cosa que no es necesario, o sea, no es necesario. O sea, es necesario cuando hay un retén, en los retenes pues lo identifican a uno y uno entrega sus documentos, ¿ya? Porque algunas veces no garantiza tener un papel pegado en los vidrios o estar ahí, no lo garantiza. Entonces, lo importante es cargar los documentos nosotros cerca, nuestra licencia, nuestra tarjeta de circulación, o en este caso una auténtica de la tarjeta de circulación. Ahora, ¿qué pasa si cumplimos con las órdenes que ha dado el presidente? Pues en este caso, hay una falta en el artículo 495, que en este caso es las faltas contra los intereses generales y regímenes de las poblaciones. Esta es la falta porque va a ser juzgado usted si usted incumple las disposiciones de andar en el horario que no corresponde a andar en la calle. Ahora, esta falta dice o manifiesta el Código Penal quienes de cualquier modo infringen los reglamentos o disposiciones de la autoridad relacionadas o seguridad común, orden público o salud pública, serán sancionados con arresto de 15 a 30 días. Entonces, ¿cuál es la multa mínima a pagar? La multa mínima son 5 quetzales. Si hablamos del mínimo de 5, pues sería de 75 hasta 150. Pero si el juez impone una máxima, serían 100 quetzales, entonces ya se regularía de 1.500 a 3.000 quetzales, ¿ya? Eso podría ser sancionado usted por la falta contra los intereses generales y régimen de las poblaciones. También es importante agotar que estuve en una audiencia y el juez consideró que no solo estaba la falta contra el régimen de las personas, sino también la desobediencia. En el slide, en el slide pueden ustedes observar ahí a un defensor público, Seo Eric, que es muy querida en la Torre de Tribunales. Pues él está aconsejando a los clientes, miren, antes de entrar a su audiencia,
y tal auxiliar judicial. Y pues básicamente ese es el contacto importante del defensor, que tiene que decirle a la persona, mire, usted cometió un error y ahora va ante un juez, usted tiene que decir la verdad o tiene que arrepentirse o darle la asesoría si va a aceptar o no aceptar los hechos. Ahora bien, en ese caso que les menciono, pues se dio la desobediencia y pues el juez atinadamente decía pues que la desobediencia se da porque quien desobedeciere abiertamente una orden de un funcionario, autoridad o agente de autoridad dictada en el ejercicio legítimo de las atribuciones, y pues va a ser sancionado con multa de 5,000 a 50,000 quetzales y lo obligó a proceso, porque los muchachos se encontraban tomando licor, se encontraban escandalizando a las 11 de la noche en una tienda de barrio, y la tienda de barrio estaba abierta. Aunado a ello que pues tenían varias cajas de licor, y pues el juez les explicaba que pues existía el presidente de la República, en la Constitución están sus atribuciones, y que pues él es un funcionario, es esa autoridad en que se basa, y pues él en el ejercicio legítimo de su derecho dictó esa disposición presidencial que se debe de cumplir. Entonces estas personas fueron pues sujetadas a un proceso por desobediencia, más las faltas contra el régimen de las personas. Claro que eso más adelante en el juicio pues procederá a ver si procede esa falta o procede la otra, pero de momento quedaron sujetos a ese proceso y puede hacer que un juez pueda imponerles ese delito que se llama desobediencia. Las faltas más recurrentes pues son esas dos. También está la responsabilidad conductual, ya que en este caso pues la responsabilidad conductor pues es básicamente el artículo 157 del Código Penal, que es conducir bajo efectos de licor, no poseer y no portar licencia, que es importante. Hubo una reforma en el decreto 45-2016, que es la ley de fortalecimiento de seguridad vial. En este caso, si usted no porta la licencia, aunque tenga y la dejó en su casa, pues puede ser sancionado. Es una nueva reforma. Tiene una multa de 5,000 a 25,000 y la cancelación de licencia de 3 meses a 5 años. También está las faltas contra las buenas costumbres, es una falta muy recurrente. En este caso, pues esta falta, pues es cuando las personas establece el artículo 489, quien es en estado de ebriedad, pues provoque escándalo o ponga en peligro o en riesgo su seguridad propia de los demás. En este caso, pues si se da una multa mínima de 5 quetzales, sería de 50 a 250, y si sería la máxima, sería de 1,000 a 5,000 quetzales. También está la falta contra el orden público. En este caso se regula en el artículo 496, numeral 3 del Código Penal, pues quien faltara el respeto y consideración debidos a la autoridad y desobedeciera levemente. Cuando usted insulta a la gente de la policía porque le va a imponer la multa, pues entonces si es de la Policía Nacional Civil, lo puede detener por ese irrespeto a la autoridad, y pues esta tiene un arresto de 20 a 60 días, y si hacemos la conversión o la conmuta, pues es entre la mínima de 5 quetzales, es de 100 a 300, y si es una máxima de 100 quetzales, pues es de 2,000 a 6,000. Esta es la multa que es un poco más cara que usted puede llegar a pagar. También hay otra falta también recurrente, pues que en este caso pues es el delito de portación de arma de fuego en estado de embriaguez bajo efecto de drogas estupefacientes y barbitúricos. Esta se relaciona al artículo 128 de la Ley de Armas y Municiones, y pues posee una multa de 1,000 a 3,000 quetzales, más la suspensión de licencia de portación de arma de fuego por 1 año. Y pues la remisión del arma
por parte del juez a lo que es DIGECAM y solo se puede devolver con autorización judicial. Entonces van a tener que gastar bastante en realizar la devolución de su arma de fuego. Recomendaciones, pues básicamente tratar la manera nosotros como sociedad guatemalteca, como personas que tenemos algo muy importante que es la racionalidad, el pensar dos veces en hacer estas situaciones y nosotros no caer en estas situaciones tan sensibles. Y en este caso, si nosotros cumplimos la legislación, pues no vamos a llegar a una carceleta donde vamos a estar, pues básicamente en contacto con más personas, o incluso puede darse que puede llegar una persona detenida contagiada con COVID-19. Entonces, para mí, para la recomendación a la sociedad guatemalteca es que pueda hacer y que haga ese uso de su derecho de quedarse en su casa, de salvaguardar su vida, de salvaguardar su salud, y no tengamos el caso también de Juan Hernández Lima, que ya lo vimos, que por una falta, ¿ya? Por una falta contra las buenas costumbres, pues esta persona falleció, y no por COVID-19, sino en el año 1993 por cólera, ¿ya? Y por un edema cerebral que bien pudo haber sido tratado, pero no fue así y falleció, y por eso tenemos una situación en Guatemala poco complicada en cuanto a materia de hechos. Ahora, ¿cuál es el procedimiento del incumplimiento de las disposiciones presidenciales? Pues el artículo 488 a 491 del Código Procesal Penal, pues el procedimiento es entrar a una audiencia de primera declaración por juicio de faltas. En este caso, pues es el artículo 488 del Código Procesal Penal, y se va a escuchar al ofendido o autoridad denunciante. Y como les hacía la locución, en algún momento, pues hay una persona, pues que va a estar ahí frente al juez, que es el incoado y su abogado defensor, y siempre todo juez debe garantizar que tenga un abogado defensor, porque muchas veces la persona que está ahí, pues no sabe de leyes, no tiene esa preparación de legislación, y pues fácil es decir, firme aquí y diga que sí acepta los hechos. No, tiene que someterse a un derecho de defensa, tiene que tener también un recurso efectivo, tiene que también tener derecho a defenderse a un procedimiento que garantice su libertad. Entonces el artículo 488 se escucha al imputado, y pues esta persona va a indicar si sí acepta el hecho o no acepta el hecho. Incluso muchas veces, como les decía al inicio de la presentación, pues la Policía Nacional Civil, los agentes aprensores, no llegan a esta audiencia, y no porque no quieran, sino en la práctica es porque o han terminado turno, o fueron designados a otra comisaría, o se encuentran consignados a otra persona que no hace caso de las disposiciones presidenciales, y entonces pues quien toma en ese momento el control de la audiencia es el juez, y el juez, siempre muy respetuoso, pregunta al abogado y al sindicado si ante la ausencia de los agentes de autoridad que han detenido a la persona o el denunciante quieren continuar la audiencia, pues el abogado defensor, para no dilatar el proceso y para evitar que su patrocinado siga en la carceleta, se le resuelva su situación jurídica, indica que sí, que procedan a la audiencia. Entonces el juzgador en ese momento, pues lo que va a hacer es primero, pues verificar la prevención policial, y en este caso va a narrar la historia del por qué está detenido, por qué esta persona llegó a estar detenida, y le va a indicar quién, a quién, qué, cómo, dónde, cuándo y por qué está detenido. O sea,
la plataforma fáctica y jurídica de la falta que ha cometido, se la va a explicar en términos sencillos. Señor Juan Pérez, usted está detenido aquí porque usted andaba a las 8 de la noche manejando su vehículo y dicen los agentes que al marcarle el alto, usted zigzagueaba y al ver que los agentes le marcaban el alto, intentó darse a la fuga, no diendo a su cometido y fue a empotrarse a un poste de energía eléctrica y posteriormente pues se le hizo una prueba de alcoholemia, del cual usted se negó y pues el resultado es 0 porque se negó y pues usted está aquí detenido porque primero ya a las 21 horas no se puede circular, pues está por una falta contra el régimen de las poblaciones y por responsabilidad de conductores porque según los agentes usted manejaba oloroso a licor. Entonces, en ese momento es el que el juez hace ese encuadramiento del proceso y ese encuadramiento importante de la falta. Y él es el que nos va guiando en cuanto a qué hacer y el ejercicio de la defensa técnica se va a limitar pues básicamente a un segundo momento, que en este caso pues es la culpabilidad. En este caso pues la culpabilidad pues va a ser si se declara o reconoce la persona que sí es culpable y si no se necesitan diligencias ulteriores, pues el juez va a dictar la sentencia, ¿ya? Que es como lo que pasó en el caso que nosotros ya vimos a nivel internacional de Juan Pérez, perdón, ahorita les voy a decir el nombre. El caso internacional que fue condenado el Estado de Guatemala. Y en este caso es muy importante, Juan Hernández Lima, perdón, es el nombre. En este caso de Juan Hernández Lima, es el mismo procedimiento. Él reconoció su culpabilidad y pues el juez dijo, bueno, ya lo reconoció, le voy a imponer su multa, lo paga y se puede ir. Acá sigue siendo el mismo procedimiento, pero también en este caso para eso estamos los abogados defensores y tratar la manera pues de defender al sindicado y que de primera vez no acepte su responsabilidad y pues sea otro juzgado el que determine si hubo responsabilidad. En este caso, pues el abogado defensor le va a recomendar a su cliente pues que se abstenga de declarar o que niegue los hechos y el artículo 488 del Código Procesal Penal habilita que si la persona niega los hechos o no se reconoce culpable, pues en ese caso, pues va a suspender la audiencia y va a convocar a juicio oral y público en el juzgado contralor. En el caso de aquí de Guatemala, puede ser el juzgado primero pluripersonal o el juzgado segundo pluripersonal. En el caso, pues, de los juzgados que se encuentran fuera de Guatemala, en este caso, pues, serán los juzgados contralores. También es importante que el abogado, la defensa técnica, pues, debe de acreditar el arraigo, que no hay peligro de fuga, y solicitar, pues, que se convoque a juicio oral y que se disponga de la libertad del detenido. En este caso, muchos han dicho pues que la caución puede ser la libertad simple, caución curatoria o caucionada. Puede también en este tipo de procesos pues haber salidas alternas al proceso y que se pueden aplicar. En este caso, vamos a la desestimación, que es el primero, el 310 del Código Procesal Penal. Recordemos un caso muy importante que fue el caso de Parlacén, que muchas personas fueron a manifestar al caso Parlacén. Y pues en la manifestación, pues hubo desorden, una riña, y detuvieron a varias personas. Estas personas, cuando fueron al juzgado de turno, se determinó que no se podía encuadrarles una falta. Entonces se les otorgó la libertad por desestimación, o sea, se cerró el proceso, se archivó el proceso. También han habido algunas situaciones como por ejemplo, la persona o los agentes de policía ponen a una persona detenida y dice que iba bajo efectos de licor, pero no existe la prueba de licor.
en el caso que van caminando en la noche de madrugada, dice que iban trastrabillando, dicen los partes policiales, y los policías al detenerlo le sienten olor a licor y por eso lo ponen a disposición, pero si no existe la prueba de alcoholemia, entonces no hay ese indicio racional suficiente y pues se da una desestimación. En este caso se da en el 310 del Código Procesal Penal. También hay algunos delitos, perdón, algunas faltas, pues que son susceptibles a la conciliación, ya también a un criterio de oportunidad, pero para aplicar a un criterio de oportunidad, pues tenemos que antecedentes penales, policíacos, la constancia de la Fiscalía de Ejecución, cosa que es imposible conseguir de manera express porque todo tiene un procedimiento. También puede haber un sobreseimiento, un perdón judicial, que pueden ser salidas alternativas al proceso de faltas. Ahora bien, me refiero a ese momento que se encuentra pues el sindicado que se está acreditando su arraigo. El artículo 490 pues indica libertad simple o caucionada. Pues si vamos al término caución, pues el término caución es real, es patrimonial, es una suma de valor de dinero proporcional al delito o falta. Y esto se regula en el artículo 264 del Código Procesal Penal, numeral 7, se hace la integración. Ahora bien, ¿pero qué es la caución juratoria? Porque muchos han escuchado, vamos a pedir caución juratoria. ¿Y de dónde existe o no existe o si tiene fundamento legal? La caución juratoria existe y tiene fundamento legal. Y en este caso es la promesa simple del sindicado a presentarse las veces necesarias que sea requerido o que ya se le haya indicado. Y en este caso, pues se encuentra regulado en el artículo 264 del Código Procesal Penal, cuarto párrafo. Ahí se encuentra la caución juratoria, que se debe hacer una integración en el proceso de faltas. En casos especiales, también se podrán prescindir de toda medida de coerción cuando la simple promesa del imputado de someterse a procedimiento baste para eliminar el peligro de fuga u obstaculización para la averiguación de la verdad, indica nuestro Código Procesal Penal. Entonces, sí existe la caución juratoria. Entonces, hay un caso muy importante que hace mucho tiempo me voy a referir, pues ahí a la situación de lo que es también la desestimación. Pues fue un lustrador, fue arrestado en toque de queda, en ese entonces el juzgador Mario, que juez de turno, pues al observar y al escuchar el testimonio de la persona, porque esta persona al ser detenida por la policía les indicó que él era lustrador, que él lo único que tenía era su caja de lustre y que básicamente no había juntado los 30 quetzales para poder alquilar una pieza de un hotel. Y esto es lamentable porque ahí es donde viene pues la desigualdad de la ley. A un lustrador que no tenía las condiciones económicas sociales para subsistir, estuvo detenido 24 horas. ¿Ya? Y mientras las personas que incumplen o no lo hacen, o como hace algunos días hubo una manifestación por una situación de una fiesta clandestina y que ahora que hubieron las capturas, ahora todos se indignaron por las capturas, entonces no se entiende a las personas y qué quieren, o sea, si quieren un bien público o quieren ver la salud de las personas o no las quieren ver. Pero aquí tenemos, si la ley está hecha y está diseñada para que la cumplamos, pero también deben de haber algunas flexibilizaciones y deben de haber también algunas condiciones económicas, sociales, en las cuales, pues el agente de la Policía Nacional Civil, al ver que la persona tenía su caja de luz y que no tenía dónde vivir, pues en ese momento, pues tenía que dar aviso a su inmediato superior y mire, fíjate, está pasando esta persona, ¿ya? Y es también tener sentido común. También hemos visto en las redes sociales buenos elementos de la policía, pues que yo vi uno en Sololá, pues que paró la policía, paró la patrulla y subió a un señor de 65 años
que le hacían falta 4 horas para llegar a su casa, o 3 horas, algo así, para llegar a su casa a pie. Y ellos gentilmente lo subieron y se lo llevaron. Por eso es importante que nosotros, o la población guatemalteca que está viendo este video, esta videoconferencia, tome conciencia, porque si las disposiciones están para cumplirlas. Y si no las violentan, pues ya saben lo que les va a pasar, ya saben que pueden llegar a una torre de tribunales, a una carceleta, donde no va a estar su abogado las 24 horas, si su abogado va a llegar a dejarle pues desayuno, almuerzo y cena, y va a estar en su hora de audiencia, pero todo ese demás tiempo, usted va a estar junto con los demás detenidos en una celda tan pequeña, que no reúne las condiciones de distanciamiento social, y tampoco reúne las condiciones que ha dado o los estándares internacionales de derechos humanos, pero así están diseñadas, ¿ya? ¿Y por qué es por la hacinación? Porque si usted tomara en consideración y tomara también en cuenta que esas disposiciones presidenciales se deben de cumplir, usted no estaría ahí, estuviera en su casa. Si es por necesidad, si es por trabajo, pues hay que tramitar los salvoconductos correspondientes. Entonces, siguiendo, el juicio oral, ya agotada esa etapa, que pues ya se resolvió la situación jurídica, en ese caso pues el juez va a determinar si con la documentación que ha presentado la defensa técnica, pues se desvirtúan los peligros procesales de fuga y de averiguación para la dirección de la verdad, aunque por ser una falta realmente no deben de observarse esos presupuestos, y pues bastaría nada más que muestre su documento personal de identificación, como lo dice la Constitución Política de la República de Guatemala, y también, aunado a ello, demostraren fehacientemente dónde viven. Y eso sería por medio de su recibo de agua o luz o energía eléctrica o internet o el que tenga. Y pues con 2 cartas de también suplirse esas situaciones. Entonces el juez va a tomar ese control del requerimiento del abogado y pues el juez va a decidir la libertad, que puede ser simple, caución juratoria, que ahora ya sabemos que sí existe, o la libertad bajo caución. Por lo regular, algunas veces, dependiendo del criterio judicial, por una falta pueden ser entre 300 a 2,000 quetzales, dependiendo también la manera en que haya sido usted detenido. También el juez va a indicar en su resolución pues que las actuaciones en este momento se envían al juzgado contralor o que va a seguir la investigación, y pues allá se debe convocar el juicio oral y público, y en ese entonces pues vamos a esperar la audiencia que será fijada en el juzgado contralor. Y me voy a permitir hacerles antes de pasar a ese tema, el artículo 11. ¿Por qué muchos tienen pues esa duda del artículo 11? Pues primero porque las faltas previstas en el libro 3 del Código Penal y por infracciones previstas en reglamentos administrativos de toda clase, pues las personas no serán detenidas preventivamente, ¿ya? Pero la Constitución también establece varios mecanismos, que en este caso pues son procedimientos sencillos y concretos para evitar una detención. Y el primero, pues las opciones que tiene la policía para evitar las detenciones, pues es la identificación personal por medio de exhibición pues de la cédula de vecindad, que en ese entonces pues regía, ahora actualmente es el documento personal de identificación, pasaporte o partida de nacimiento. 2, el testimonio pues de una persona que identifique a esa persona y diga que sí es, o también puede usarse una acta notarial de identificación elaborada por notario, ya, o un acta notarial elaborada por un amigo, requerida por un amigo, por un familiar de la persona. Y 3, pues la identificación de la persona detenida por parte de la autoridad policial, que tal vez que sea que vive cerca de la estación de policía y pues lo vaya y lo conozca y diga, no, sí lo conozco, lo puedo dejar ir. Pero, ojo, administrativamente puede serlo,
pero en varios casos que yo he tenido en la torre de tribunales, la mayoría no portan documento de identificación personal, no portan licencia de conducir, ¿ya? Y consta en los partes policíacos. Entonces, ¿cómo lo voy a identificar? Bueno, hasta después se tramitan ante el RENAP en línea las certificaciones, pero es hasta después de su detención. En cuanto a la infracción, pues de los reglamentos, pues la policía, en este caso, pues se debe limitar su actividad a una simple prevención o amonestación verbal, en el caso de no utilizar lo que es la mascarilla. Y puede ser, pues, escrita si la infracción conlleva multa, por eso ahora cargan sus talonarios. Entonces, la posibilidad a no ser o no quedar detenido es muy, muy amplia. Pero la posibilidad de que la infractora, o sea, la persona infractora, no comparezca ante juez porque le van a dar su citación. Imagínense que usted anda en la calle ahorita a las 6 de la tarde y el policía lo ve y le pide a su DPI, ¿y por qué anda afuera? Es que salí a comprar un par de cervezas o ando tomado y pues quería ir a la casa de mi novia o de mi esposa o quería ver a mis hijos. Entonces viene el policía y le va a dejar su citación y se la va a entregar. Y ahora la pregunta es, si usted le entregaran una citación, ¿usted iría? Usted iría al juzgado, sin requerimiento, sin expediente. Entonces, por eso es que es muy amplio. Entonces aquí, para evitar que no comparezca ante el juez y la idea de la fuga de la persona o de las presiones para que pague una multa, por eso en la práctica pues se causan las detenciones de la persona, ¿ya? Y que pues esas detenciones pues pueden calificarse como irregulares, pero por eso, como la ley, el Código Procesal Penal establece que las faltas las va a tramitar ante un juez de paz, entonces el juez le va a dar su libertad y lo va a sujetar a un procedimiento. Y por eso algunos juzgadores también dicen, mire, si yo lo dejo ir y si usted no paga ni una caución real o en dinero, pues usted no va a llegar al juzgado contralor. Entonces, le deja una caución de 300, de 200, de 500, de 1000, de 2000 quetzales, pero como es caución, esas cauciones son devueltas. Entonces la persona pues no va a querer perder 200, 300 o 2000 quetzales. Entonces, por eso va a ir al juzgado contralor a resolver su situación jurídica. Y en este caso, pues la única opción de detención regular, pues se da si la persona pues no cumple con las 3 opciones indicadas. Pero imagínense qué problema hay para los abogados, defensores, y la persona, en el parte policial dice, no se presentó documento personal de identificación. ¿Y cómo vamos a decir que sí lo tenía? ¿Ya? O sea, sí es un poco imposible para la defensa, complicado probar esos extremos. Aunado a ello, pero también hay un caso de incumplimiento y la siguiente a su detención, pues el detenido será consignado al juez de paz más cercano, ya. Y en este tema, pues las detenciones, pues hay que salir un paso a las políticas policiales y que por épocas, pues detienen a personas y pues las acusan de omisiones de delitos o comisiones de delitos y algunas veces pues sí es posible y algunas veces no es posible. Pero eso ya lo va a calificar el juez en la audiencia que se vaya a verificar por el procedimiento de faltas. Entonces, les voy a dar una sentencia que es importante que la puedan leer, que es el expediente 139-98, sentencia 110-98, y asimismo también el expediente 949-2006, en las cuales hablan ampliamente sobre este tipo de detenciones y cómo es la situación pues, del artículo 11 constitucional y cómo se puede pues evitar, pero algunas veces es imposible. Yo soy de criterio pues que la persona llegó por una falta al juzgado de paz, pues es el juez de paz el que va a resolver su situación y su juicio oral, porque recordemos su procedimiento por juicio de falta, pero recordemos que al momento de la detención raras veces está el abogado.
salvo cuando en ese momento, mire, Lick, me detuvieron, véngase, pero muchas veces es incierta. Los abogados o los defensores técnicos, pues se enteran hasta el momento que ya están en el juzgado. Entonces es imposible algunas veces determinar pues si la persona llevaba o no su documento de identificación. En el caso del juicio oral, ya en el juzgado contralor, pues eso ya se regula en el artículo 489 y pues se va a desarrollar, y el desarrollo se encuentra genéricamente comprendido en el artículo 354 al 382. El juez de paz contralor pues va a escuchar el audio de la audiencia de primera declaración que resolvió la situación jurídica, o bien puede escuchar al ofendido, también puede escuchar a la autoridad denunciante, y pues también va a decidir si declara o no declara el procesado, si se puede aportar prueba pertinente y se va a diligenciar. Pues el abogado va a fiscalizar la prueba, va a formular protesta, el abogado también defensor va a formular conclusiones, va a formar protestas, y debe ser su adecuación, debe ser una forma clara, técnica y concreta su petición. Posteriormente a esto solo se lleva en una audiencia, pero también hay criterios o también hay formas alternas, que por ejemplo las penas de multa o los delitos o las faltas con multa, puede darse una medida alterna, que puede ser un criterio de oportunidad y evitar el juicio, ¿ya? Siempre y cuando pues el juez acceda a la petición formulada por la defensa técnica y se lleven los documentos esenciales. Posteriormente, aquí en el desarrollo, y se termina la audiencia, pues el juez va a decidir si lo condena o lo absuelve. En este caso, pues si hay condena, hay sentencia condenatoria, pues como defensor técnico debe de conocer las figuras o las instituciones de perdón judicial, criterio de oportunidad, debe de pedir que se apliquen las sanciones mínimas, porque por eso somos abogados defensores. Para las multas, si son muy altas, pues se debe de conceder un plazo establecido, un plazo máximo, 3 días para su pago. El artículo 54 del Código Penal lo habilita. En este caso también, si la multa es muy elevada, se puede dar la amortización, pero la amortización debe de solicitarse. Y en este caso, pues puede ser una amortización periódica en base al artículo 54, que pues puede ser 3 días para pago, o una amortización que no puede exceder de 1 año. El recurso efectivo que hablábamos en el caso internacional, pues en este caso pues tenemos un derecho a la impugnación. Yo he visto sentencias donde pues algunos jueces de paz condenan a lo alto, y en audiencia de primera declaración de juicio de faltas, sin abogado defensor. Entonces, cuando yo lo veo así, tengo tiempo, impugno. Procedo a hacer mi recurso de apelación, y el recurso de apelación, pues lo va a conocer el juzgado de primera instancia jurisdiccional, y al revisar ese requisito sine qua non, que fue escuchar a la persona sin defensa técnica, pues tendrá que revocar lo que es esa sentencia. Por eso al inicio yo les decía, pues que se debe contar con un abogado defensor, salvo honrosas excepciones, porque sí hay excepciones en lugares donde están funcionando los juzgados de paz, donde no hay abogados, ni particulares, ni la defensa pública penal. Aunque la defensa pública penal tiene como obligación tener abogados en todo el país. No es, incluso puede hacer uso de los abogados particulares en determinados casos, pues solicitarles el apoyo a los abogados particulares, y pues ya el abogado particular pues pasará su factura al Instituto de la Defensa Pública Penal, y si está instituido, de que se pueda auxiliar de abogados defensores particulares en casos muy excepcionales. Pero sí he visto algunas sentencias, y algunos colegas también me han compartido sentencias, donde no hay abogado defensor y a la persona se le impuso el máximo y está guardando prisión preventiva.
por lo cual violentando y atentando contra todos los derechos internacionales consagrados, los convenios, incluso si no tienen conocimiento de este caso internacional, pues que falleció una persona por no dar las facilidades ya que la misma Constitución y los tratados y convenios internacionales pues nos han dado. En este caso, pues la impugnación es la sentencia de recurso de apelación. Tenemos un plazo de 2 días siguientes a la notificación de la sentencia. Es en base al artículo 491 y 499. Puede ser verbal o escrita, es incluso en la propia audiencia de juicio. Puede solicitar la palabra y puede presentar su apelación verbal, pero lo más importante es que yo considero que por ser un recurso formal debe hacerse en forma escrita para que sea un recurso eficaz, un recurso estructurado y un recurso no tan lleno de cuestiones técnicas. Un recurso de apelación, ya en un curso que tomé sobre impugnaciones de la doctora Victoria Teleguario, decía que no es necesario adornar un recurso con tanta formalidad o copiar textualmente todas las leyes, sino hacer un extracto y decir realmente cómo pretendemos o queremos que se nos resuelva de forma favorable el recurso que se plantee, es lo más importante. O sea, sencillo, sin mayor formalidad. Y en este caso, pues es lo que le recomiendo en este tipo de impugnación. Si no se acepta pues el recurso de apelación, pueden plantear un recurso de queja. Esto también se da por esa sentencia de la Corte, que es el artículo 412, que si no le quieren aceptar el recurso, pues usted puede ir directamente al juzgado de primera instancia a quejarse y pues le van a dar trámite a su recurso de queja. Va a ser un quejoso. Hay unas tareas que nos vamos a dejar. En ese momento, pues, damos por concluida la disertación, Alberto, el licenciado José Luis Aguilar, el licenciado David Duarte, para que nos conectemos. Muchas gracias, licenciado Werner García, por esta conferencia. Es el momento de las preguntas. Muy bien, entramos a las preguntas. Bueno, estamos para las preguntas, Alberto. En la bandeja de Zoom nos preguntan si se puede hacer una reunión familiar dentro del horario de locomoción, sin caer en la controversia de las disposiciones presidenciales. Miren, el problema es de que las disposiciones presidenciales, pues todas han dicho que pues las reuniones familiares no están supeditadas a una situación muy importante, pero la cuestión es de que en algunos lugares, por ejemplo, algunos condominios, pues sí hay restricciones, hay restricciones para poder llevar a cabo visitas. Entonces, las reuniones familiares, lo importante es que pues haya distanciamiento social, pero si viven en la misma casa, pues no hay ningún problema. El problema es hacer reuniones grandes como cumpleaños, todas esas reuniones creo que sí están determinantemente prohibidas por la disposición presidencial, porque si una persona vive en Boca del Monte, un ejemplo, y la otra familia vive en zona 7 y la otra vive en Nima, y van a juntarse en la casa de Nimajuyo todos, entonces la procedencia es esa. Cuando se reúnen, pues puede ser un contagio. Entonces lo que se está tratando de evitar con las disposiciones presidenciales es el contagio. Yo considero que sí está restringido. Hay otra pregunta en la bandeja de Zoom. ¿Qué se puede hacer cuando los agentes nos agreden en
o agredan en caso por una falta también, o también el ejército. Sí, en este caso, pues, si en ese momento la persona está en sus usos facultativos, pues puede llamar a la ORP para que pueda llegar y inspeccionar el procedimiento. Ahora, si fue dentro de la misma que lo detuvieron, pues él tuvo algunos abruptos, entonces ahí ya sería el juzgado es el que puede certificar lo conducente. También hay otra pregunta en la bandeja de Zoom, que si se puede imponer multa por ir solo dentro del carro sin mascarilla. Básicamente la mascarilla es algo que nos protege pues básicamente del contagio, como platicaba, pero dentro del vehículo algunas personas lo que hacen es que se las quitan para poder maniobrar, pero recordemos también que pues estamos expuestos al dióxido de carbono y lo importante sería no bajar pues los vidrios, porque si vamos en la calle, un ejemplo, yo voy en la calle sin mascarilla manejando mi vehículo, pero llevo mis vidrios abiertos, pues ahí la exposición al contagio pues es mínima. Pero al momento, por ejemplo, yo paso un autoservicio de comida rápida y bajo el vidrio, entonces mi aire o lo que me rodea, pues puede contagiar a la otra persona. Entonces es obligatorio el uso de mascarillas si yo voy a pasar a comprar o llevo el vidrio abajo. También otra pregunta en la bandeja de Zoom. ¿Considera idóneo el imputar la comisión del delito de desobediencia, además de la falta contra los intereses generales y régimen de la población? Sí, eso ya lo había hablado, porque sí tuve un caso donde básicamente el juez de turno le imputó la desobediencia que contempla el artículo 414 también le imputó lo que era la falta. Pero en este caso debemos de apreciar el principio de taxatividad, ya que existen muchas normas abiertas conllevándonos a incurrir posiblemente a vulneración de preceptos legales por inobservancia, interpretación indebida o errónea aplicación de la ley. Claro que yo como defensor me opuse y pues yo solo quería la falta contra el régimen de poblaciones, pero como en ese momento el juez solo hace una calificación provisional y pues abre a juicio. Ya me tocará a mí como abogado defensor pues alegar ese principio de taxatividad. ¿Qué sucede cuando los agentes captores no respetan los documentos que acreditan porque una persona se encuentra transitando durante el toque de queda, siendo estos documentos salvoconductos, gafetes del lugar del trabajo, y la persona es consignada al juzgado de turno? En este caso yo tuve un caso donde sí una persona, pues él en una apps delivery. Las apps delivery, pues ahora, pues ellos no tienen patronos, no tienen nada que los una legalmente. Y estas personas, por ejemplo, yo tengo ahorita ganas de comer algo, yo tengo hambre ya después de la conferencia, y pues yo no voy a usar el sistema del restaurante, sino el restaurante no tiene motoristas, y pues yo me meto a mi app, ahora que todo es tecnológico, y pues desde mi app pido. Esta persona está tal vez como a 2 cuadras del restaurante y le llega la orden, entonces él llega rápido a traerlo y va. Y pues esta persona, el caso que les cuento, él estaba parado afuera de una calle, estaba en la moto sentado con otra persona que le ayuda con la mochila. Y pues básicamente la policía llegó y le dijo, bueno, muchachos, ¿ustedes qué hacen aquí? No, mire, yo vengo acá y yo estoy trabajando, está mi moto rotulada y yo cargo la mochila. ¿Y dónde está tu permiso? No, pues si nosotros somos comida, no, entonces los vamos a llevar. Entonces, a las personas se las llevaron a la torre de tribunales y ya tocó en la audiencia
pues presentar que él era trabajador de la aplicación o que tenía su registro como delivery, y pues básicamente en ese momento el juez ordena su inmediata libertad, y lo que hace es que, pues básicamente lo que hace es que otorga una desestimación, e incluso ahí en ese momento el juez ordena la investigación en contra de los agentes de la policía, porque hubo una detención ilegal, certifica lo conducente. Entonces ahí, en ese momento, si la persona cargaba su gafete, cargaba su salvoconducto, la persona no puede en ningún momento la gente pues decir que lo va a consignar si está transitando con documentos que son fehacientes. Incluso el salvoconducto tiene el número de teléfono, tiene el nombre de la persona que lo extendió, y pues pueden llamar, ¿ya? Bien, Nos llega otra pregunta, que si el cliente está en Shela y en Guatemala, puede ir hasta allá. En este caso estamos hablando de una restricción de locomoción en los departamentos establecidos, y si se podría movilizarles a otro departamento con una causa justificada. Sí se puede movilizar simple y sencillamente si entra en las excepciones y si tiene su salvoconducto. Por ejemplo, un abogado que venga de Quetzaltenango a atender a un cliente de Guatemala, pues lo puede hacer porque tiene su gafete, está a tener una acción penal. O por ejemplo, un abogado que viene desde Alta Verapaz a evacuar una vista de proceso de amparo, viene a actuar a una forma constitucional. Entonces él puede transitar, porque todos sabemos que la Corte de Constitucionalidad pues no tiene ventanillas en los departamentos, o sea, hay que venir hasta acá. Entonces, o en dado caso, pues tiene que transitar, y pues solo si tuviera salvoconductos puede hacerlo. Si OTI tiene excepción, entra dentro de las excepciones, lo puede hacer, si no, no. Muchas gracias, doctor Bernes. Le damos la palabra al licenciado José Luis Aguirre. No, yo creo que va el licenciado David Duarte, no, todavía no. Creo es primero el licenciado José Luis Aguirre. Sí, después David. Bienvenido, licenciado David Duarte, licenciado José Luis Aguirre Pumay. Le presento al licenciado David Duarte, quien es el presidente de la Asociación de Abogados de Izabal, y en esta conferencia es el representante del grupo Unidos por el Derecho. Mucho gusto, licenciado Duarte. Por un momento perdí la señal por problemas de internet, entonces no sé en qué punto estamos ahorita, perdonen, estábamos en preguntas y respuestas. Ya terminamos, ya terminamos preguntas y respuestas. Muy bien. Bueno, entonces, en nombre del Centro Universitario de Santa Rosa de la Universidad de San Carlos de Guatemala, queremos extender el sincero agradecimiento al maestro Werner García por esa magistral enseñanza que nos transmitió el día de hoy. Aunque estamos totalmente distanciados, a través de la tecnología tenemos esa oportunidad de acercarnos, compartir conocimientos, compartir experiencias que van a fortalecer, a nutrir ese conocimiento diario que como profesionales del derecho estamos llamados a actuar. Ha sido un tema muy importante, un tema de actualidad, y maestro, estamos agradecidos por su tiempo. Nuevamente extiendo ese agradecimiento al grupo de profesionales unidos por el derecho, por el espacio, el apoyo, el respaldo que están dando también al Centro Universitario de Santa Rosa de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así que sinceros agradecimientos. Le haremos llegar el correspondiente reconocimiento también por su apoyo, el valioso aporte a toda la comunidad profesional del derecho. Licenciado Duarte, es un gusto conocerle. Estamos también acá para servirles en lo que nosotros también podamos. Así que tengan una feliz noche todos, que Dios les bendiga. Muchas gracias, licenciado Luis Aguirre Pumay. Gracias, licenciado.
licenciado. Buenas noches a todos los presentes. Para mí es un gusto estar el día de hoy anunciándoles que a través de la agrupación Unidos por el Derecho, la cual está formada por varias agrupaciones, dentro de ellas ADA, tenemos la agrupación de REU también, dentro de otras más que están en el logo. En esta ocasión, para esta semana, tenemos a bien presentarles la siguiente actividad, que es un webinar desarrollado en materia de derecho notarial, el cual será impartido el jueves 2 de julio por el doctor José Antonio Gracias González, reconocido autor de varios libros con el tema de los procedimientos de jurisdicción voluntaria. Asimismo, vamos a tener el día viernes 3 de julio a la directora del Archivo General de Protocolos, la licenciada, la notaria Carla Lisset Guevara Herrera. Así que los invitamos cordialmente a todos los que están presentes el día de hoy acá y esperamos nos puedan sintonizar. Es oportuno indicarles de que para esta actividad tenemos el apoyo también del Instituto de Derecho Notarial, para lo cual el día jueves estarán dando información muy importante y relevante de dicho instituto para todos y cada uno de nosotros. No me queda más que felicitar al licenciado José Luis y a todo su equipo por el presente evento y aprovecho para extender esta felicitación al doctor Werner, quien siempre está presente en estas actividades y es muy activo, ¿verdad? Así que muchas gracias, que tengan una feliz noche todos y siempre estamos para servirles. Gracias, licenciado David. Muy oportuna tu intervención. A todas las personas que nos ven en Zoom o que nos vieron en Zoom, por favor, su asistencia es solo ir a la página de Unidos por el Derecho y poner su nombre y poner entre paréntesis Zoom. Tuvimos hoy abierto el Zoom para todas las personas que quisieran estar desde el interior de Unidos por el Derecho y pues también la gente que nos siguió en Facebook Live. Y pues continuamos con Alberto. Alberto. A los asistentes se les recuerda que los diplomas serán extendidos por Google Drive y por medio de la página de Unidos por el Derecho. Y muchas gracias por su asistencia. Damos por finalizado la conferencia en línea por Unidos por el Derecho. Les deseamos una feliz noche. La agrupación Unidos por el Derecho es una organización gremial de abogados y notarios de Guatemala, integrada por profesionales de todo el país, comprometidos en buscar oportunidades para mejorar la calidad del ejercicio profesional y de vida